Simon, Andre said, Don't have me stop pounding on this motherfucker ass in a minute. this is crazy. I'm not getting this. I'm not getting this at all. I got special skills. Hope your kids die from thirst. Bienvenidos a todos los amantes de los misterios y las emociones fuertes. En el día de hoy, nos adentraremos en un enigma difícil de resolver, lleno de giros inesperados y sospechosos personajes. La esposa de la víctima nos ha propuesto a 4 posibles culpables, y será nuestra misión desenmascarar al verdadero perpetrador. En este recorrido, debemos estar atentos, analizar cada pista, escuchar atentamente los testimonios y dejar volar tu imaginación para descubrir la verdad oculta tras este complicado enigma. ¿Quién será el perpetrador? ¿Las pruebas serán suficientes para inculpar a uno de los sospechosos o habrá más secretos por descubrir? Prepárate para sumergirte en una historia llena de suspenso, traiciones y engaños. No te pierdas ni un solo detalle, pues en este misterio cada pista es crucial y cada movimiento nos acerca un poco más a la verdad. Prepárate para una experiencia emocionante y llena de incógnitas. Era el 2 de enero de 2017, y lo que comenzó como un día de celebración de Año Nuevo dio un giro repentino cuando un ataque brutal dejó al marine Andre Brown aferrándose a la vida en su propia puerta. La novia de Andre, Helen Fraser, estaba en la cocina ocupada preparando una comida para celebrar el Año Nuevo con su novio y su familia, pero los planes de la pareja se interrumpieron cuando Helen escuchó una extraña conmoción en la habitación de al lado. Fue en ese momento en donde al salir de la cocina se encontró a Andre tirado inconsciente en el suelo y sin respirar. Presa del pánico, la mujer llamó al 911. Después de explicar la situación, el operador de la línea la guía mediante RCP para salvar la vida de Andre. Es entonces cuando se da cuenta de que algo anda muy mal y le retira la chaqueta a su novio, revelando una gran corriente de sangre que fluye de una puñalada en el pecho de la desafortunada víctima. La policía llega en cuestión de minutos y Andre es transportado en ambulancia al hospital más cercano. Andre Brown, de 55 años, es muy querido, es un veterano, específicamente un infante de marina, y es conocido en su grupo de amigos como alguien que va más allá por las personas que le importan. Sin embargo, la amabilidad y la generosidad podrían costarle más de lo que jamás podría imaginar. Aunque Helen está conmocionada después del incidente, se sienta con la policía para ayudarles a entender el cruel ataque. Las siguientes imágenes, en su mayoría, nunca se han visto antes de haber sido analizadas por un profesional calificado. El equipo, que incluye un consejero profesional con licencia, un ex detective, un ex examinador poligráfico con licencia y un ex comandante e instructor de negociaciones de rehenes. Tal y como podemos ver en el material audiovisual original, Helen explica que su vínculo con Andre se volvió romántico en octubre del año anterior. Se volvieron a conectar a través del tío Tyrone de Andre, quien también era amigo de Helen, y Sparks voló poco después de que Helen y Andre comenzaran a vivir juntos. Según Helen, ella y Andre se estaban preparando para una celebración tardía de Año Nuevo. Andre le pidió que cocinara y ella estaba preparando todas sus comidas favoritas antes de dirigirse a la casa de su hijo para pasar la noche con la familia. Según Helen, Andre abrió la puerta y fue recibido por una cara familiar. Escuché hablar a Milton, alguien a quien conozco desde hace unos 15 años, explicó. Según Helen, Milton y Andre se enfrentaron a la falta de vivienda y habían estado juntos dentro y fuera del sistema de refugios el año pasado. Andre había podido utilizar sus beneficios de veteranos para ayudar a asegurar un hogar, el cual más tarde se convirtió en el mismo en el que él y Helen residían. Helen continuó explicando a la policía que Andre ayudó a Milton dejándolo quedarse en su casa durante una semana. Según el testimonio de Helen, Milton todavía estaba necesitado de dinero, así que le pidió a Andre un pequeño préstamo en el cual apoyarse hasta que consiguiera más dinero. Sin embargo, nunca pagó su deuda, y fue entonces cuando de un día a otro, Milton simplemente desapareció en el aire. Esto ocasionó que con el tiempo Andre se volviera un poco resentido. Helen también estaba molesta por la situación, agregando que su abrigo de invierno favorito había desaparecido misteriosamente en el momento en el que Milton había estado allí. De hecho, casualmente no fue hasta la semana anterior al ataque a Andre que la pareja volvió a saber de Milton. Andre lo había visto de repente en la parada de autobús, pero Milton aparentemente se escapó y la pareja pensó que podría ser para evitar devolverle el dinero. En ese momento del interrogatorio, Helen dejó en claro que Andre no estaba entusiasmado con lo sucedido y decidió dejarlo pasar al menos por el momento. Evidentemente, después de todo lo dicho por Helen hasta ahora, la policía ya había hecho su análisis y parecía que Milton, aparte de ser el único sospechoso, parecía ser el auténtico culpable del caso. Pero ya sea por fortuna o por desgracia, la realidad es que los uniformados no tenían ni idea de los locos giros de trama que pronto descubrirían, ya que nada en este caso es lo que parece. Es en esta parte del interrogatorio en donde Helen se ve obligada a revivir los trágicos momentos en donde sin más opciones se vio obligada a reanimar a Andre.
En un principio, Helen se horrorizó al descubrir que el cuerpo de André no respiraba y tenía lo que parecía ser una herida de arma blanca en la parte superior derecha del pecho. Ella le dice a la policía que continuó con el RCP hasta que las autoridades llegaron unos minutos más tarde. Los socorristas continuaron con las medidas para salvar la vida de la víctima, pero cuando André fue llevado al hospital, desafortunadamente la policía no pudo ofrecerle a Helen mucha información sobre su pronóstico. Luego de la declaración anterior, la policía le pidió a Helen que describiera lo que Milton vestía esa mañana y se grabó en su memoria una chaqueta negra, jeans azules y tenis negros. Por desgracia, la actividad policial se ve interrumpida cuando la peor noticia azota la sala de interrogaciones. André Brown había muerto. Helen no solo se enfrenta a la horrible noticia de la muerte de su novio, su casa ahora es una escena activa del crimen, por lo que también tendrá que luchar para encontrar un lugar para quedarse esa noche. Afortunadamente, la policía le ofrece a Helen un teléfono para comunicarse con sus seres queridos y ella les da la difícil noticia a familiares y amigos. La policía hace todo lo posible para consolar a Helen, pero saben que el mayor consuelo que pueden ofrecer es justicia para André, así que armados con un nombre y una descripción, la policía lanza una búsqueda para dar con Milton. Helen le dice a los detectives que un grupo de amigos en común que conocen a Milton a menudo pasan el rato afuera de un refugio cercano, pero el clima en Des Moines es terriblemente frío ese día, lo que deja pocas personas para señalar a los detectives en la dirección correcta. Así que por ahora, corren la voz en refugios locales, estaciones de autobuses y negocios que muestran la foto de Milton, y además, le piden a las personas que se comuniquen con ellos si lo ven. Al día siguiente, sus esfuerzos dan frutos. Milton es encontrado en un refugio local y la policía aprovecha la oportunidad para entrevistarlo. Mientras se desarrolla la historia de Milton, los detectives escuchan un relato muy diferente al del día anterior. Las repetidas interrupciones de Milton al detective podrían ser signos de que los nervios lo afectan y una señal de alerta por un posible engaño. Aunque también podría ser simplemente su punto de partida cuando interactuaba con la policía. Mientras la policía investiga más a fondo la situación de Milton, se enteran de que no es un extraño al sistema de justicia penal. Después de avanzar un poco en el interrogatorio y de varias preguntas a Milton, la curiosidad del detective le indicaba que el hombre sabía más de lo que estaba revelando. Hasta ese momento, su historia se alineaba con la de Helen. Sin embargo, pronto daría un giro brusco. Milton explica que Andrea había terminado otra relación y le pidió a su exnovia que se mudara de su casa y según Milton, esta ruptura causó un poco de tensión entre André y Helen. Al principio, Helen no lo niega con las autoridades, incluso les dice que hubo cierta tensión inicial en su relación cuando el antiguo amor de André necesitaba recoger algunas de sus pertenencias, pero también dice que sus problemas quedaron en gran medida en el pasado y que estaban muy felices juntos, revelando que incluso tenían planes para casarse. Es aquí donde surge la primera discrepancia entre su historia y la de Helen. Después de lo relatado anteriormente en el material audiovisual original, los detectives descubrirían que Milton está omitiendo una pieza clave de esta historia. Para los detectives, la historia de Milton es bastante sospechosa. Además, el equipo de investigación ya contaba con el relato de un testigo ocular sobre su paradero. Esto se traduce en que las cosas no pintaban bien para él. Aún así le dan la oportunidad de establecer una coartada. Sin embargo, mientras la conversación avanza, los detectives optan por ejercer más presión y directamente le preguntan a Milton sobre el dinero que le debía a André. Es aquí en donde el detalle que omitió sobre la interacción en la parada de autobús sale a la luz. Sin lugar a dudas, es interesante notar que la preocupación de Milton no es como se muestra, sino que más bien se nota furioso por el hecho de que está siendo acusado de un crimen terrible. Y la verdad es que este tipo de reacción sería más consistente con una persona que no es culpable. En este punto del interrogatorio, la ropa que Milton llevaba el día del asesinato es un factor clave para los investigadores. Antes de que comenzara su entrevista, Milton llegó con un abrigo oscuro, tal como lo había dicho Helen. Para que Milton siga hablando, los detectives cambian su enfoque y en lugar de preguntas y declaraciones confrontativas, intentan hacer preguntas que insinúan que sus acciones pueden estar justificadas. La táctica que los detectives están implementando es una técnica interrogatoria conocida como plantar semillas de duda. Si alguien es culpable y escuchan que hay otras pruebas que tal vez no hayan considerado, esta táctica los pondrá extremadamente nerviosos. Pero por otro lado, si alguien es inocente, se sentirá seguro de que no hay evidencia que pueda implicarlo. Sin embargo, la ejecución de la táctica por parte de estos detectives es un poco descuidada, ya que debería entregarse con una confianza más inquebrantable. La policía tiene imágenes de video de Milton el día del asesinato y no lo sabían todavía, pero esas imágenes se convertirían en la base de todo el caso. Pero mientras tanto, la paciencia ya limitada dentro de la sala de interrogatorios se está agotando cada vez más.
Las 72 horas a las que se refiere Milton están relacionadas con el derecho constitucional de los Estados Unidos a un juicio rápido que incluye presentar cargos después de un arresto dentro de un periodo de tiempo razonable. Pero la Constitución no especifica qué significa razonable, por lo que depende de los estados decidir cuánto tiempo la policía puede mantener a alguien en la cárcel sin cargos. A menudo los cargos se presentan dentro de las 72 horas posteriores al arresto, pero no existe una regla estricta. Sin embargo, el detective claramente piensa que las palabras de Milton son una tontería. Esta es una manera muy pobre de mantener la relación y reírse y burlarse de él solo perjudicará aún más el trabajo hecho hasta ahora. Por algún motivo, no están siguiendo los procedimientos normales de entrevista y no han hecho mucho para desarrollar una buena relación. Es por esto que los detectives retroceden y cambian su enfoque a la versión de los eventos de Milton sobre ese día con la esperanza de que les dé algunos detalles nuevos que puedan usar. Las banderas rojas se encienden cuando Milton se niega a compartir el nombre de su reciente exnovia. ¿Por qué motivo? Lo que sí es un hecho es que esto puede significar que hay más información incriminatoria sobre Milton, la cual no está interesado en compartir. Para este punto, Milton está claramente nervioso y frustrado. Él está haciendo todo lo posible para ceñirse a su historia, mientras los detectives continuamente intentan confundirlo y hacerle agujeros. La frustración de Milton alcanza un nuevo nivel, dando paso a algún comportamiento extraño. Los comentarios inusuales de Milton no le hacen ninguna gracia a la policía, y aún menos cuando salen de la habitación. A pesar de sus protestas, Milton es puesto bajo custodia y su ropa se toma como evidencia. Después de esto, la policía le informa a Helen tan pronto como es realizado el arresto. Con el testimonio de Helen como testigo ocular, los detectives están seguros de haber atrapado a su hombre, pero quieren que su caso sea prueba de balas, así que no se detienen allí. Mientras los detectives buscan un registro que pruebe que Milton se quedó en el pueblo el día del asesinato, por algún extraño motivo nadie puede confirmar que efectivamente estuvo en el lugar. Según el personal de limpieza, no recuerdan haberlo visto esa mañana, a pesar de que su habitación se limpió en algún momento entre las 9:30 am y las 12:15 pm. Pero las autoridades también tienen un golpe de suerte cuando conversan con algunos conocidos de Milton. Según informes policiales, una amiga informó que cuando lo vio el día del crimen, parecía fuera de lugar. Ella recuerda que ese no era su comportamiento habitual, feliz y despreocupado. Otro conocido reveló que en un momento, Milton tenía una novia de mucho tiempo llamada Sandy, por lo que la policía inmediatamente sospecha que se trata de la misteriosa exnovia. Una vez que la localizan, le pidieron a Sandy que trazara su historia con Milton y cuando Sandy llega a la estación, su adrenalina y ansiedad solo van en aumento. La policía permite que su hija se una a ellos con la esperanza de mantenerla tranquila y obtener la mayor cantidad de información posible. Los nervios de la mujer están al límite, mientras lucha por aceptar la idea de que Milton podría estar involucrado en un crimen terrible. Después de que la hija de Sandy logra tranquilizar a su madre, los detectives inician la entrevista con algunas preguntas sobre cómo ella y Milton se conocieron. Aunque rápidamente, ella afirma que su relación ya es cosa del pasado. Además explica las razones de esto. Básicamente, después de 10 años, Sandy sintió que su conexión estaba disminuyendo. Ya no veía a Milton tan a menudo como quería y sospechaba que él la estaba protegiendo de las realidades de su vida. A pesar de todo, Sandy dijo que ella y Milton por lo general eran capaces de resolver sus diferencias y que el comportamiento violento nunca fue el protagonista dentro de su relación. Cuando la policía habló con Anita, la hija de Sandy, ella hizo eco de los mismos sentimientos. A partir de este momento, los detectives comienzan a solicitar imágenes de CCTV de los lugares que Milton compartió con ellos, incluida la tienda Cash y la pizzería. Mientras tanto, los detectives deciden reunirse con Helen. Hay varias empresas locales que rodean la gasolinera, por lo que las imágenes de CCTV pueden ayudarles a establecer un cronograma claro en su caso contra Milton. Pero a medida que pasan los días, la probabilidad de que esas imágenes se borren solo crece, por lo que los detectives deben actuar con rapidez y en el caos de esa mañana, Helen también se olvidó de mencionar lo que sucedió cuando André regresó de la tormenta. Mientras ella estaba en otra habitación preparándose para las festividades, hubo un golpe temprano en la puerta de entrada y no fue Milton. Helen le dice a la policía que André abrió la puerta y subió las escaleras con otro hombre. Después de un rato, André fue a la cocina a tomar una copa, pero según sus palabras, algo no estaba del todo bien. Nuevamente Helen recordó el evento que escuchó en la habitación de al lado justo antes de descubrir a André inconsciente, pero esta vez comparte dos nuevos detalles críticos. El comportamiento de Helen ha cambiado notablemente. Antes estaba más animada, sin embargo, ahora su comportamiento no verbal es escaso. La información que se le escapó a Helen durante la entrevista es esencial.
el visitante misterioso y el momento de su salida significa que la policía puede tener otro testigo o incluso un cómplice. La llamada telefónica de Helen a su madre, Evelyn, también podría proporcionar nuevos conocimientos para que las autoridades tomen nota para comunicarse con ella, pues es posible que Evelyn recuerde detalles que Helen tiene bloqueados. Mientras que las omisiones de Helen parecen extrañas a primera vista, su problema para recordar los detalles puede deberse en parte al trauma experimentado. También es posible que el evento se le haya olvidado brevemente, ya que probablemente estaba concentrado en el pronóstico de André durante la última entrevista. Mientras los detectives continúan construyendo su caso, solicitan registros de teléfonos celulares para los 3 teléfonos guardados en la casa de André, Helen y otro teléfono perteneciente a la sobrina de André. Las autoridades también recurrieron al análisis de ADN con la esperanza de sellar el destino de Milton. En este punto, varios cuchillos de cocina encontrados en la escena están siendo procesados en un laboratorio. Tal vez uno de ellos podría ser el arma homicida. Cuando los detectives revisan las fotos de la escena del crimen, estas son bastante extrañas, pues falta sangre en la casa. Excepto por algunos puntos aquí y allá, no se puede encontrar mucho considerando cuánta sangre había en la ropa de André. Y obviamente, las autoridades encuentran este detalle sorprendente. Por su parte, Helen proporciona voluntariamente a los detectives una muestra de ADN para ayudar a descartar opciones. También se recolectan pruebas del cuerpo de André y se obtienen muestras de Milton mientras espera su destino en la cárcel. La policía sabe que Helen habló brevemente con su madre Evelyn antes de llamar al 911, pero no ha podido comunicarse con ella. Es por eso que los detectives le piden amablemente a Helen que llame a su madre para que ésta se comunique con los oficiales. Sin embargo, su historia deja a las autoridades más desconcertadas que nunca. Parece extraño que Helen no le hubiera proporcionado ningún detalle a su madre. Incluso si Helen aún hubiera visto la ropa empapada de sangre de André, lo vio tirado en la puerta sin respirar ni moverse. Además, los detectives no están seguros de por qué las respuestas de Evelyn son tan vagas. Tal vez ella no puede recordar o no entiende las preguntas, o tal vez está omitiendo información intencionalmente. Los detectives dan vueltas en círculos con Evelyn durante varios minutos. Cuando su conversación con Evelyn no revela casi ninguna información nueva, los oficiales tienen una extraña sensación sobre la forma en que se respondieron las preguntas. El comportamiento de Evelyn aparentemente apunta hacia el engaño. Ella frecuentemente usa palabras de relleno en sus respuestas, además de un lenguaje que refleja bastante inseguridad. También parece detenerse mientras responde, tal vez ganando tiempo para pensar qué decir a continuación. Luego de esto, las autoridades le hacen más preguntas a Helen con respecto al día de la muerte de André. Esto en caso de que surja alguna información nueva, y como esperaban, hay más detalles por encontrar. Helen toma su cabeza entre sus manos nerviosamente mientras explica la historia. Esto generalmente es una acción autocalmante, pues presionar o frotar ayuda a calmar la ansiedad. Las respuestas de Helen son cada vez más confusas. Ahora las autoridades saben que falta algo importante en la historia de Helen, pero lo que no sabían es que esto es solo el comienzo de una historia verdaderamente extraña y complicada. Las manos de Helen a menudo no son visibles, como ella está usando la mesa como una barrera entre ella y los detectives. El uso de una barrera como la mesa le permite a un individuo mantener la distancia entre él y los investigadores independientes de la distancia física real. Helen se recuesta en una silla mientras el detective menciona un juicio con un jurado. La idea de que se podría enfrentar a uno si sigue cambiando su historia provoca que la mujer tome aún más distancia y después de una larga pausa, Helen finalmente admite que el hombre de arriba no estaba. Helen teme por su seguridad mientras habla sobre el segundo visitante en su casa y afirma que la familia de Kenny supuestamente tiene vínculos con el crimen local. Helen le explica a la policía que Kenny era el único en la casa ese día. Sin duda, esta otra mitad oculta de la historia era cierta, y la nueva información que se maneja ahora es que una pelea entre Kenny y André tuvo lugar. Algo a destacar de esta nueva versión es que Milton no está involucrado. De hecho, él ni siquiera estaba allí ese día, lo que significa que había estado diciendo la verdad todo el tiempo. En resumen, la policía capturó al hombre equivocado. Como pudimos escuchar, la historia de Helen estaba empezando a tener sentido para los detectives, pero su cambiante línea argumental significa que ya no es un testigo creíble. Un relato preciso de los hechos es más necesario que nunca, por lo que le piden a Helen que haga la prueba del polígrafo para brindarle un poco de tranquilidad y ella esté feliz de cooperar. Aunque los polígrafos no siempre son admisibles en los tribunales, pueden serlo en ciertas circunstancias. A menudo pedirle a alguien que se someta a un polígrafo es una táctica de interrogatorio en sí misma, ya que le da a la policía la oportunidad de observar cómo reacciona la gente ante la sugerencia y vea qué tan dispuestos están a cooperar. Mientras tanto, eliminan todas las dudas sobre la participación de Milton. Helen revela que Milton no es más que un desafortunado chivo expiatorio, nombrado como sospechoso porque simplemente no le agrada.
Después de más minutos de interrogatorio, las autoridades le piden a Helen que revise una lista y le señale a Kenny, pero cuando llega el momento de confirmar la identidad de Kenny, la presión de Helen la hace renunciar. Afortunadamente, y después de escuchar las palabras de la detective, Helen pidió ver las fotos nuevamente, aunque señaló de mala gana. Está claro que su objetivo es solo ir más allá de la pregunta, y aunque es evidente, por ahora su estrategia funciona. En este momento los detectives le ofrecen a Helen una última oportunidad para compartir cualquier información que pueda ser útil. Es interesante notar cómo se balancea de un lado a otro. Esto es algo que mucha gente hace cuando están ansiosos, por lo que Helen debería darse cuenta de que eso no se ve bien. Además, también se esconde un poco detrás de la mesa. Armados con mucha información nueva, los detectives dejaron ir a Helen y comenzaron a rastrear a un nuevo sospechoso. Ese mismo día las autoridades trabajaron para sacar a Milton de la cárcel y los detectives le pidieron que pasara por allí por última vez, a lo cual el hombre aceptó solo después de que la policía le prometiera la exoneración. Luego, Milton explicó que Tyrone, también conocido como Spooky Juice, volvió a conectar con André, pero Tyrone y Helen tenían una historia inusual, pues ella solía vivir con él. Mientras Milton nunca especifica si el presunto incendio fue intencional o accidental, las circunstancias ciertamente parecen extrañas para los detectives. Milton, quien pasó 17 días en la cárcel, fue completamente exonerado y unos días después, Helen llega al departamento para su examen de polígrafo y según el oficial de policía que lo realizó, aparentemente falló notablemente. Los polígrafos generalmente no son admisibles en los tribunales porque no se puede garantizar su precisión, pero en combinación con el historial de historias siempre cambiantes de Helen, hacen que la prueba sea mucho más sólida. Cuando Helen se enfrenta a sus resultados, su historia cambia una vez más, y pronto todo este caso da un vuelco. Aunque el polígrafo rara vez se puede usar en la corte, realmente es un mazo psicológico en los interrogatorios. Cuando el examinador le dice a alguien que es un mentiroso, los diferentes estados lo hacen de manera diferente. Pero generalmente el examinador le dirá a la persona que aprobó o reprobó. La reacción inicial de la persona es enorme. Si llamas mentiroso a una persona inocente, se desmoronará. Después de repasar sus opciones, Helen comparte otra nueva versión de los acontecimientos del día del asesinato de André. Esta vez ella hace la acusación de que André pudo haber estado asociado con una pandilla callejera conocida como Vice Lords, que tienen raíces en Chicago a partir de la década de 1950. Con el tiempo, las historias de Helen se vuelven cada vez más elaboradas, lo que comenzó como una pequeña deuda impaga con Milton, evolucionó hasta las drogas supuestamente robadas con Kenny y ahora una batalla de dinero con un kingpin de Chicago. Los detectives no suelen permitir que el sospechoso se atrinchera en sus mentiras y a menudo lo interrumpen para que no se sienta demasiado cómodo repitiéndolas aquí. Sin embargo, parece que los detectives están jugando con ella y dejándola poner el último clavo en su ataúd, por así decirlo. Cada historia que cuenta se presentará ante el jurado algún día, y si vuelve a cambiar su historia en el tribunal, el fiscal tendrá que preguntar: ¿qué historia quieres que crea el jurado? Helen continúa describiendo una historia similar. Según sus dos versiones anteriores, los dos hombres comenzaron a discutir y la situación se convirtió en violencia después de que André agarró un cuchillo de la cocina. La policía se queda con muchas de las mismas preguntas y están al límite. Hasta ahora las historias de Helen sobre familias criminales, traición y asesinato por pequeñas sumas de dinero están demostrando ser nada más que fantasías que hacen que los detectives se pregunten qué verdades se ocultan. Helen se ha alejado de los detectives usando su mano para ocultar parte de su rostro. Fiel a su forma, cambia a otra versión tan pronto como la policía la confronta sobre lo absurdo de sus historias. Ahora ella le dice a las autoridades que Mark no era un extraño después de todo y que ella pudo haber tenido algo que ver con su repentina aparición. Las preguntas abiertas son imprescindibles en este caso. Este tipo de preguntas evitan cerrar la conversación y mantienen la información fluyendo. Necesitan hacerla hablar y dejarla seguir contando su historia. Finalmente, los detectives mencionan la última y larga lista de fantasías que Helen está usando para escapar de la realidad. Las palabras de Helen son repetitivas y su comportamiento tranquilo son inusuales. Además, la policía se ha dado cuenta de que la expansión constante de la lista de sospechosos es una gran señal de alerta. Los culpables a menudo quieren que la policía vayan en tantas direcciones como sea posible para mantener la atención fuera de ellos mismos. Cada vez que la policía habla con Helen, ella agrega un nuevo sospechoso a la lista. Las autoridades ahora saben que hubo una pelea entre André y Helen esa mañana, pero no saben por qué, al menos no todavía. Y cuando descubren la verdad, se dan cuenta de que es incluso más extraño de lo que podrían haber esperado. Helen olvidó de considerar que la policía probablemente realizaría un examen toxicológico debido a la naturaleza de la muerte de André y los resultados resaltan lo que la policía ya sospechaba. La última historia de Helen es solo otra mentira elaborada.
La policía también encuentra fallas en las afirmaciones de Helen de que André agarró un cuchillo de la cocina. Cuando André falleció en el hospital, sus pertenencias fueron recolectadas y enviadas al laboratorio de la policía para su procesamiento. La policía descubrió que todavía había un cuchillo de cocina en el bolsillo de André cuando llegó al hospital, un cuchillo que no era el arma homicida. Y como comprenderán, llevar un cuchillo de cocina con hoja abierta en cualquier bolsillo es peligroso. Un riesgo que André podía haber estado dispuesto a correr si sintiera que podría necesitarlo para defensa propia. En este punto Helen está bajo un microscopio, sus historias se han desmoronado una y otra vez y ahora que la policía debe reconstruir lo que sucedió a partir de fuentes externas, las imágenes de CCTV comienzan a filtrarse y los detectives tienen un golpe de suerte al revisar las imágenes de Quick Trip cerca de las 12 p.m. El día de su asesinato, se ve a André interactuando con 3 personas diferentes afuera de la gasolinera, así como de una lavandería cercana. Lo interesante son 2 hombres y una mujer que pasaban por ahí. El par resultaría fundamental y lo que tiene que decir cambiaría toda la investigación. Este es Riley Farrell. A través del testimonio del chico, la policía se da cuenta de que la mujer que André quería echar era Helen. Lejos de casarse como Helen le había dicho a los detectives, André estaba rompiendo con ella y también estaba tratando de que ella se fuera. Tal vez por eso que André se sintió más seguro llevando un cuchillo ese día. Sin expectativas de obtener la verdad de Helen, la policía buscó ayuda de Debra, la hermana de André. Y lo que ella dijo, dejaría a los detectives con la boca en el suelo. Al principio Debra explicó que André quería ayudar a Helen, la sacó del refugio local, le compró un teléfono celular e incluso la ayudó a llegar a sus citas con el médico, pero como Debra recuerda, su relación no fue del todo fácil. Parece que las llamadas a la policía que provenían de la casa de André estaban relacionadas con Helen, según Debra. André terminó con Helen, pero tuvo que seguir procedimientos formales de desalojo. Debra supo de inmediato que algo no estaba bien con Helen después de que le explicó las circunstancias del asesinato de su hermano. El escepticismo de Debra hacia Helen no era en absoluto infundado. André supuestamente le dijo a su hermana que Helen lo había estado amenazando últimamente, más específicamente a tan solo una semana antes de su muerte, lo que significa que Helen pudo ser quien cometió este crimen. Con toda esta nueva información en mente, es hora de confrontar a Helen sobre su interminable red de mentiras. La interacción con ella no es fácil, además está claro que no está segura de que la puñalada en la parte superior derecha del pecho de André le perforó tanto el pulmón como la aorta. André yacía desangrándose en el suelo, mientras Helen hablaba con su madre por teléfono durante 11 minutos completos. Los detectives se sumergen en sus antecedentes y después de hablar con una de las tías de Helen, la policía descubre que ella ha estado exhibiendo un comportamiento extraño últimamente. Su familia notó que Helen comenzó a presentarse en la iglesia recientemente y expresar en la línea de oración que ella quería que los detectives la dejaran en paz, pero el descubrimiento más sorprendente proviene del hermano de Helen, Edward, quien alegó que Helen no solo estaba hablando con su madre después de que André fue apuñalado, sino que durante el apuñalamiento. Esto deja a los detectives con una sola persona a la que acudir, la propia Evelyn. Según cree la policía, ella tiene la clave para desentrañar las mentiras de André y pronto descubren que al principio tienen razón. Evelyn le dice a la policía que no recuerda cuándo ni cómo se enteró de que André fue apuñalado, pero después de que la policía le muestre una foto de André, su culpa se vuelve demasiado como para soportar. La mujer admite que Helen le contó sobre el apuñalamiento durante su llamada telefónica e incluso describe exactamente lo que sucedió. Evelyn escuchó la voz de André en el fondo de la llamada, dice que luego escuchó la voz enojada de Helen antes de que de pronto un silencio inquietante cayera sobre la línea. Helen comenzó a gritarle a André que se levantara y luego le dijo que André se estaba poniendo rojo, lo que indica que estaba sangrando significativamente. Fue en ese momento que Evelyn le dijo a Helen que llamara al 911. Sin embargo, justo cuando es hora de traer a Helen para que responda por la muerte de André, ella ha desaparecido. Los detectives lucharon por contactarla. Indudablemente, la mujer está esquivando a la policía, pero el detective idea una estrategia para contactarla. Helen está en libertad condicional, por lo que los detectives se coordinan con el oficial de libertad condicional de Helen para tomarla por sorpresa. Durante esta ronda final de interrogatorio, y ahora que todas sus mentiras han desaparecido, la asesina finalmente ha sido expuesta. El comportamiento de Helen cambia significativamente. En lugar de su habitual postura sumisa y respuestas tímidas, Helen se sienta con los brazos cruzados y de una manera desafiante. Lo que todavía no está del todo claro es por qué exactamente Helen mató a André. Así es, tal y como acabamos de escuchar en el material audiovisual original, el supuesto admirador de Helen ni siquiera existe. La madre de Helen no sabía qué hacer con esta información cuando su querida hija le confesó su asesinato, razón por la cual impulsivamente envió un mensaje de texto a familiares y amigos pidiendo que recen por Helen porque ella había apuñalado a André.
Después del asesinato y una vez que arrestaron a Milton, Evelyn envió otro texto a su familia retractándose de su anuncio anterior sobre Helen, explicando que solo dijo eso por un malentendido y que había sacado conclusiones precipitadas. Helen permanece marcadamente quieta durante todo este tiempo. Esta vez ella probablemente sabe que está atrapada y está resignada a ese hecho. Afortunadamente, cuando llegó el día del juicio, la memoria de la asesina mejoró dramáticamente y afirmó que su ataque fue en defensa propia, a pesar de la falta de violencia física de André ese día. Ella explicó que la forma de André en la que entró a la cocina era lo suficientemente siniestra como para justificar su acción, pero al igual que los detectives, el tribunal determinó que Helen carecía de credibilidad. Finalmente, Helen fue declarada culpable de asesinato en segundo grado, así como de 2 cargos de procedimiento malicioso a los que fue sentenciada. Helen Frazier fue sentenciada a 52 años de prisión y será elegible para libertad condicional después de 35 años. ¿Qué opinas? Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo. No olvides suscribirte al canal, dejar tu opinión en los comentarios y darle like al video para que pueda conocer tu opinión y seguir mejorando. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.